Bueno, pues ahora sí ya estamos en vivo. Entonces, pues muchas gracias a todos por asistir el día de hoy al seminario. El día de hoy está con nosotros nuestra compañera Rosa Laura Lechuga Solís, que es estudiante de maestría del posgrado en Ciencias Físicas del doctor Daniel Sudarsky. Y nos va a hablar sobre el vínculo entre el colapso cuántico y cantidades geométricas en el escenario de inflación cósmica. Entonces, muchas gracias, Rox, por estar aquí con nosotros y pues es todo tuyo. Adelante. Hola, pues muchas gracias por la invitación y como ya les comentaba Miguel, hoy vamos a platicar un poco sobre el vínculo entre colapso cuántico y cantidades geométricas. Es un trabajo que apenas está comenzando, realmente es parte de lo que es mi proyecto de doctorado y quedó solo como un apéndice en la parte de tesis de maestría, pero queremos seguir trabajando. Les voy a mostrar algunos resultados que hemos obtenido hasta ahora, pero como ya decía, es solo la introducción. Entonces, les voy a presentar más o menos cuál es nuestra herramienta de trabajo, cómo vamos a seguir esta línea o cómo creemos que esta línea puede continuar. No hay un resultado contundente, les voy spoileando un poco, pero sí les voy a dar un panorama de por qué pensamos que esta es la manera de guiarlo. Bueno, más o menos el contenido, para los que escucharon la otra plática que di en este seminario, vamos a repetir algunas cosas, espero no aburrirlos con eso, pero creo que es necesario para poder entender la parte en la que hacemos este vínculo. Comenzaré dando la motivación, de ahí pasaré a un problema que se ve un poco ajeno a esto, que es el origen de estructura y cómo se conecta con problemas conceptuales de la mecánica cuántica. Más adelante vamos a abordar de qué nos habla el problema de la medición. Y finalmente llegaré a lo que está en el título de este trabajo, que es buscar un vínculo entre gravedad y colapso cuántico. Bueno, pues nosotros sabemos que en la física cuántica, pero creo que en toda la física, una de las paradojas más conocidas es la del gato de Schrödinger. Entonces, básicamente nos dice que dos partículas pueden estar en una superposición de estados como el que muestro aquí en esta ecuación número 1. Y la respuesta usual que nos dan en los cursos es que cuando nosotros vamos y hacemos una medición, colapsamos a uno de estos valores, sea aquí o allá. Y ahí se queda. Y no nos explican realmente por qué ocurre ese colapso, ni qué es una medición, ni qué está detrás de todas estas cosas. No, son las tres preguntas que menciono aquí, que serían relevantes. ¿Qué significa? Bueno, seguro hay más. ¿Qué significa hacer una medición? ¿Qué se necesita para realizarla? ¿Y por qué se origina el colapso cuántico? Bueno, me concentro en esta tercera pregunta, aunque voy a pasar por las otras dos también. Entonces, tratando de dar respuesta, tanto Penrose como Diossi atribuyeron que esta superposición que esta superposición colapsa a causa del efecto que tiene el espacio-tiempo sobre el estado mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una superposición de estar aquí y allá, entonces el espacio-tiempo a su vez va a estar curvado de manera distinta en cada una de estas posibilidades que tenemos en la superposición. Entonces, ellos también proporcionan una ecuación para hallar cuánto tiempo tarda en decaer este estado superpuesto, cuánto tiempo pasa en lo que cae a uno o colapsa, ¿ok? Esta teoría no incluye parámetros extra, es una teoría muy limpia, entre comillas, porque todo lo escribe en términos de masas de partículas, y no voy a ahondar mucho justo en lo que corresponde a esta teoría. Actualmente se dice, no sé si sea del todo cierto, que ya ha sido descartada en un artículo reciente de hace mes y medio a lo más. Se hizo un experimento y concluyen que con los resultados, al parecer, justo esta teoría ya estaría descartada. No conozco con gran precisión los detalles de este experimento, pero eso no priva el hecho de que el colapso cuántico y los efectos gravitacionales sí puedan tener una relación. Lo que está descartado como tal es la teoría, más no la posibilidad de que exista este vínculo. Entonces, ¿yo de qué les voy a hablar? Les voy a hablar de un enfoque
que busca relacionar estos dos conceptos. ¿En qué contexto? En el periodo de inflación, en el contexto cosmológico. Y a la vez vamos a ir tratando de dar solución a las respuestas 1 y 2, que estaban aquí, que es qué significa hacer una medición y qué se necesita para realizarla. Entonces, voy a dar una breve explicación de lo que es el modelo cosmológico, inflación en el modelo cosmológico, origen de estructura y problema de la medición para que vayamos todos más o menos a la par. Supongo que si hay preguntas pueden interrumpir a lo largo de la charla. Entonces ya me detendré y vemos si hay algo que pueda aclarar. Bueno, en el modelo cosmológico, el periodo de inflación es un periodo que se cree, hubo una gran expansión, que cualquier arruga que tenía el universo, cualquier reliquia que quedaba por ahí, quedó completamente plana, como algo que llega y plancha una sábana de repente. Entonces, en el universo temprano se dice que este periodo se describe a través de la ecuación de Einstein-Hilbert, de la acción de Einstein-Hilbert. Entonces, el sector de materia queda caracterizado por un campo escalar que se conoce como el campo escalar de inflatón. Aquí, este potencial, que es B de phi, que depende del campo, juega el papel de una constante cosmológica variable. El campo de inflatón se expresa separando modo cero de otros modos que tienen dependencia no trivial en cuanto al espacio. Y aquí, eta, esto lo he escrito en términos del tiempo conforme. Durante este periodo de inflación, decimos que el modo cero del campo está altamente excitado. Entonces, el espacio de fondo está descrito por una métrica de Friedman-Robertson-Walker plana, cuyo elemento de línea escribo aquí en la ecuación número 4. Si calculamos las ecuaciones relevantes de Einstein y la ecuación de Klein-Gordon, se escriben como en la ecuación número 5 y la ecuación número 6. ¿Qué nos quieren decir estas ecuaciones? Notemos que la ecuación número 6 es el análogo de una partícula sujeta a un potencial bajo una fuerza de fricción. Aquí, bueno, H es el factor de Hubble. Lo que nosotros notamos es que lo que juega aquí el papel de la fricción es justo este factor de Hubble. El mecanismo de slow roll que se usa en este contexto de inflación para explicar cómo ocurre esta expansión consiste en asumir que al comienzo de este periodo, este potencial es grande y plano. Entonces, esta condición de slow roll, que podemos vincular con cosas que conocemos de mecánica clásica y representa el análogo al caso en el que una partícula alcanza su velocidad terminal. En términos del tiempo físico, se lee como segunda derivada igual a 0 con respecto al tiempo, y en términos del tiempo conforme, como en la ecuación número 7. A partir de la ecuación número 7, podemos obtener una relación que nos habla del desplazamiento medio del campo de inflatón con respecto al tiempo conforme. Esto es cómo va cambiando este potencial a medida que pasa el tiempo, cómo se va desplazando. Si queremos verlo en una figurita, como ya algunos lo habían visto anteriormente, ¿qué tenemos aquí? En el eje X tenemos el campo y en el eje Y tendremos este B de phi. Entonces, B de phi viene, bueno, está aquí en su máximo el potencial, el campo, perdón, y entonces se empieza a rodar. Por eso el nombre de slow roll. Entonces va a comenzar a rodar, rodar, rodar a lo largo de este potencial. Y todo en lo que recorre todo esto es lo que nosotros conocemos como el periodo de inflación hasta que llega a el punto mínimo donde se queda oscilando como una canica en un tazón, y esto se conoce como el periodo de reheating, y aquí estaríamos en lo que serían nuestros días. Pero, ¿qué ocurre? Notamos que esto es una constante cosmológica que cambia, que comienza siendo algo muy, muy grande, que causa esta expansión sumamente acelerada, hasta que eventualmente se apaga. Por eso una constante, que sí sea constante, no jugaría un buen papel aquí. Bueno, ahora, uno de los éxitos más grandes del periodo de inflación se dice que es que puede dar cuenta de la formación de estructura. Y esto va acorde a las observaciones. Entonces se dice que ese es uno de sus más grandes éxitos, porque a partir de ahí atribuyen que las fluctuaciones cuánticas dan origen
a la materia, pero vamos a hacer una revisión de este estudio y les mostraré algunas de las conclusiones a las que se han llegado. Bueno, pues nuevamente estamos con la métrica de Friedman-Robertson-Walker, pero en este caso se han hecho perturbaciones escalares, es decir, vamos a ignorar perturbaciones vectoriales, tensoriales y vamos a hacer una elección de norma. Entonces, de las ecuaciones de Einstein se obtiene esta identificación que se conoce como el potencial newtoniano. Y las cantidades a estudiar aquí que son relevantes es la densidad de masa que está, cómo está distribuida, esta densidad relativa de materia. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es trabajar en términos de transformadas de Fourier y vamos a ver cómo nos da el espectro para estas cantidades. Entonces, el espectro se puede calcular mediante la expresión número 11, donde esta línea que representa es el promedio sobre un ensamble de universos. Y se argumenta que nuestro universo es uno típico entre este ensamble. Bueno, Harrison y Seldovich argumentaron que el espectro para perturbaciones de la densidad relativa, que bueno, es una cantidad adimensional, en el pasado debía tener esta forma, como la que está en la ecuación número 12. Entonces, resulta interesante estudiar el caso en el que se tiene un espectro que es invariante de escala, lo cual arroja este resultado que va como A por K a la menos 3. Entonces, esto significa que en este caso estaríamos estudiando un espectro invariante de escala. Ahora, hasta aquí les he mostrado el tratamiento clásico. ¿Cuál es el tratamiento cuántico? Bueno, sobre el fondo clásico se consideran perturbaciones. Entonces, la métrica perturbada es la misma que ya teníamos, pero ahora se escribe estas cantidades que son phi y psi en términos de las variables de Mukhanov-Sosaki. Rox, perdón. ¿Las perturbaciones son solo perturbaciones del campo escalar o también del campo y de la métrica? No, por ahora solo, en este caso solo tengo las perturbaciones del campo. Ah, ok, las que dependen del espacio, ¿no? Sí. Vale, gracias. Entonces, lo que estamos haciendo es la cuantización en términos de operadores de creación y de aniquilación. Y elegimos modos que tengan buen comportamiento. Entonces elegimos estos modos que están en eta yendo a menos infinito. ¿Por qué? Porque en este caso la tasa de expansión es lenta y se tiene un comportamiento similar al de Minkowski. Entonces tenemos soluciones de frecuencia positiva, como las que se muestran en la ecuación 18. Esto da lugar al vacío de Bunch-Davis, que está definido como en esta última ecuación que no numeré. Bueno, a partir de lo anterior, a partir de haber hecho la cuantización de estas variables, podemos extraer lo que se conoce como el power spectrum, como hallando la función de 2 puntos de esta cantidad. Y el resultado nuevamente es esta cantidad que ya habíamos obtenido por medio del tratamiento clásico. Entonces es por ello que lo atribuyen como uno de los más grandes éxitos de este modelo. Sin embargo, existen ciertas preguntas que surgen para dar consistencia a lo que se ha hecho. Algunos de ustedes ya habían escuchado en la otra charla que di que las preguntas principales son cómo se rompe la homogeneidad y la isotropía de un estado con el que partí. Y bueno, buscar cuál es la interpretación que está detrás de la mecánica cuántica. Creemos que es algo fundamental para poder dar respuesta a esta pregunta. Entonces, ahora les voy a hablar sobre el problema de la medición en mecánica cuántica y les voy a presentar unas teorías con las que nosotros hemos trabajado. Bueno, ¿en qué consiste este problema? En términos de Penrose, lo podemos leer de la siguiente manera. Nos dicen que existen 2 tipos de procesos. El proceso U, que describe una evolución unitaria dada por la ecuación de Schrödinger y se caracteriza por ser una ecuación determinista. El proceso R es lo que nosotros conocemos como colapso cuántico. Cuando nos dicen, tú vas y mides, ¿no? Este proceso introduce términos estocásticos o probabilidades. Y hasta aquí, pues, no sabemos realmente si todo bien,
pero la teoría no es clara y transparente respecto a cuándo debemos trabajar con uno u otro. Lo único que nos dicen es vas, mides y el estado colapsa a uno de los eigenestados de tu operador. Pero realmente no tenemos una ecuación que nos diga cuándo usas una regla de evolución y cuándo usas otra. Entonces, desde aquí comienzan las ambigüedades de este formalismo. Más adelante, Tim Modlin, que es un filósofo de la física, formalizó este problema a través de un teorema de lógica. ¿Qué nos dice este teorema? Que los siguientes tres postulados son incompatibles entre sí. La función de onda describe un sistema físico de manera completa. La función de onda siempre evoluciona acorde a la ecuación de Schrödinger. Y que en cada corrida de experimentos que hacemos obtenemos un único resultado o únicos resultados, ¿ok? Que no hay nada más. Entonces, él mostró que estos tres postulados son incompatibles entre sí. Si queremos tener una teoría que sea lógicamente consistente, no podemos sostener los tres. Es necesario negar al menos uno de ellos. Cuando negamos la premisa número 1, optamos por teorías de variables ocultas, porque lo que estamos diciendo es que se requiere algo extra, además de este estado físico, de esta función de onda. Y bueno, las teorías de variables ocultas tienen un mal nombre, como muchas cosas en la física, porque no es realmente que haya algo oculto, sino que requieres algo extra para poder dar descripciones de tu sistema físico. En la premisa número 2, si la negamos, eso quiere decir que hay algo más que la evolución unitaria. Y es aquí donde entra el colapso, las distintas teorías de colapso. Y si negamos la premisa número 3, lo que queremos decir es que se requeriría una teoría como muchas mentes o muchos mundos, porque hay algo más que lo que obtenemos cuando vamos y hacemos una medición. Entonces, esos son los tres posibles caminos para resolver el problema de la medición. Bueno, tal vez alguno de ustedes me pueda decir que Copenhague cumple, que es la teoría que nosotros aprendemos, satisface el negar la premisa número 2, ¿no? Y que para qué buscar algo más si ya Copenhague está negando esta premisa. Y sí, en efecto, Copenhague la niega porque la evolución no siempre es unitaria. Justo tenemos algo que se llama colapso. Pero en términos de qué escribe este colapso, en términos de alguien que va y mide, de un aparato de medición o de algún detector. Entonces, no está escrita esta teoría en términos objetivos. No tenemos algo que de manera natural esté generando este colapso, que es algo que nos gustaría, ¿no? Tener una respuesta de por qué surge el colapso desde primeros principios y no escrito en términos ambiguos. Y tampoco tenemos una ecuación que unifique estos dos procesos de medición en Copenhague. Es por ello que no consideramos que sea una teoría que resuelva el problema, ¿no? Justo ahí está. Bueno, nosotros trabajamos negando la premisa número 2 y optando por lo que se conocen como teorías de colapso con localización espontánea. Bueno, ¿cuáles son las suposiciones que están detrás de esta teoría? Que en el intervalo de tiempo entre dos procesos espontáneos consecutivos, es decir, en el periodo en el que no surgiera el colapso, la ecuación de evolución estaría dada por la ecuación de Schrödinger, como lo conocemos de mecánica cuántica. Pero ya te estoy diciendo, mira, si hay colapso, vas a tener una ecuación que va a involucrar términos estocásticos, y si no hay colapso, puedes seguir con la ecuación de Schrödinger. Más adelante les mostraré una ecuación que unifica esto. Ahora bien, cada partícula de un sistema de n partículas distinguibles experimenta con una tasa, un proceso de localización espontánea. Los operadores de localización, que son entes nuevos, tanto este parámetro que está aquí como el de localización, son parámetros nuevos que incorpora esta teoría. Esta teoría sí tiene parámetros no naturales, si así queremos pensarlo, no como lo que se tenía en la ecuación de Penrose-Diosi, que era una teoría, como les decía, muy limpia en ese sentido. Aquí existen algo que se conocen como los operadores de localización. Y si quieren pensarlo así, por simplicidad se eligen de esta manera. Y estos operadores lo que van a hacer es fungir como operadores de colapso
o de localización. Perdón, Aquí, en la anterior las QIs son como las posiciones generalizadas sí, o sea, y, exacto, y la X. como hacia dónde va, o sea, como que estoy en la dirección de X y a dónde está cada una de estas partículas y hacia dónde tendería a localizarse. Ok, entonces sí es como hermitiano esta cosa, ¿no? Sí, hasta acá hay cosas que me parece que este operador sí es hermitiano. Más adelante, por ejemplo, este operador ya no, bueno, ese es hermitiano y todavía aparece algo conocido de mecánica cuántica. Aquí un operador que esperaríamos es que la evolución ya no es justo unitaria, ¿no? Porque les voy a presentar aquí algo que entra en juego, que Ok, es directo, sí, pero hasta aquí sí, sí. como bien mencionas, es algo de este estilo. No sé si haya más preguntas hasta el momento. Creo que sería un buen. Bueno, Creo que no. creo que no. Entonces voy a seguir. Bueno, las teorías de colapso con localización continua, porque aquí lo que les mostré, y no lo, bueno, está aquí en el título, que es localización espontánea o localización discreta, si así quieren pensarlo, es que están ocurriendo los colapsos de manera espaciada. Es decir, ocurre un colapso, tenemos evolución unitaria, ocurre otro colapso y así sucesivamente. En las teorías con localización continua se piensa que casi todo el tiempo, o como el nombre lo dice aquí, todo el tiempo, están ocurriendo colapsos permeando el espacio-tiempo. Entonces, a pesar de ello, tenemos aquí la posibilidad de que no se tengan estos colapsos y solo se tenga la evolución dada por Schrödinger. El primer término representa justo esta evolución que nosotros conocemos de mecánica cuántica estándar. ¿Cuál es la solución a la ecuación de Schrödinger modificada? Es todo lo que está aquí. Y les voy a explicar cuáles son los términos nuevos que intervienen. El primer término, como ya lo comentaba, es el que conocemos, este hamiltoniano, que es un operador hermitiano. Aquí, bueno, este es el operador de ordenamiento temporal, usual también. Pero aquí los nuevos parámetros, o lo que es nuevo, es este factor lambda, que es la tasa de colapso. Cada cuánto está ocurriendo un colapso. Tenemos una medida de cada cuánto estaría ocurriendo este fenómeno. Aquí, esta cantidad W de t es una función aleatoria del tiempo, que podemos pensarla como un movimiento browniano. Y aquí el operador que entra aquí es un operador que describe un observable del sistema, al cual cuando este estado colapse, colapsará a uno de los posibles eigenvalores de este operador. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las dos cantidades principales que intervienen? Lambda y esta función aleatoria del tiempo. ¿Qué notamos? Ok, notamos aquí que ya no tenemos una evolución unitaria. Entonces uno puede saltar y decir, oye, pero si ya no tengo algo unitario, entonces ¿cómo voy a calcular las probabilidades ahora? Ya no se satisface la regla de Born, pero aquí tenemos una manera distinta de calcular estas probabilidades. Ahora, la regla de probabilidad queda dada por esta expresión, que básicamente nos dice que lo que va a denotar la probabilidad en nuestra teoría no es exactamente este estado, sino las variables W de t. La regla de probabilidad queda asociada a cuál es este ruido o cuál es esta función que está descrita aquí, ¿ok? Entonces, es importante identificar qué es lo nuevo que se ha incorporado. Ahora tenemos una evolución que no siempre es unitaria, que si no existiera el colapso sería unitaria, pero una vez que entra el colapso en juego, se tiene una parte estocástica que le quita esta unitariedad. Bueno, tengo una duda por ahí. Sí, claro. Aquí, estos operadores A son como cualquier observable que a mí me interese del sistema, ¿no? Sí, exacto. Entonces, me imagino igual puede haber como una suma ahí sobre varios operadores que me interesen. Podría ser, los casos que que se han estudiado es el caso en el que colapsa el operador de campo o el operador de momento. O sea, no hemos ido más allá, pero sí, en principio se podría, ¿no? No hay como
un limitante. Y voy a Ok, mostrar aquí solo los resultados que se han obtenido para el caso en el que el operador de colapso es el momento o en el que el operador de colapso es el campo. sí, Pero bien. sí, o sea, uno puede, algo importante de este comentario que haces, es que pues estas teorías como tal están en construcción. Entonces nosotros pues estamos viendo que funciona, ¿no? No es la teoría, es apenas se está trabajando para tener una formulación buena de la mecánica cuántica, ¿no? Un aspecto que sea bueno en cuanto a la formulación como a la parte interpretativa. Y aquí podemos explorar y ver qué obtenemos. Ok. Pero sí, no Y sé si exista otra pregunta. ya, sí, la W es una función real, ¿verdad? Nada más del tiempo. Sí, sí, lo puedes Ok. pensar como una especie de movimiento browniano o como un borrachito saliendo de algún lado, una caminata aleatoria. Entonces es algo más o menos de este estilo que justo estas cantidades lambda y W no sabemos de qué emergen. Es algo que se pone a mano en la teoría, no es algo que yo te diga, mira, está vinculado directamente con esto. Que para allá voy, para tratar de darle sentido a de dónde vienen estas cantidades. ¿Realmente las podemos conectar con algo que esté en la naturaleza? Es Ujú. para donde quiero ir. Ok, Entonces, bueno, bien, ahí. gracias. Sí, Gracias, a ti. Luz. Bueno, ahora les voy a mostrar qué hacemos con estas teorías. Estas teorías las mezclamos con algo que es un enfoque de gravedad semiclásica para tratar de dar solución a los problemas conceptuales que surgen en cuanto al origen de estructura. Entonces, se trabaja con una teoría de gravedad semiclásica. ¿Qué es esto? En gravedad semiclásica, lo que se hace es tratar cuánticamente a la materia y de manera clásica al espacio-tiempo. Es decir, solo vamos a cuantizar el tensor de energía-momento, pero las cantidades que representan al espacio-tiempo las trabajamos de manera clásica. Es por ello que en la ecuación 23 únicamente tenemos el bracket del lado del tensor de energía-momento, pero de manera clásica la parte izquierda que corresponde al tensor de Einstein, que describe toda la geometría que está en el espacio-tiempo. Entonces, aquí usando, sin entrar en detalle con las cuentas, se usa el enfoque de Slope-Roll y aproximaciones correspondientes y obtenemos esta cantidad que más adelante va a jugar un papel fundamental aquí. Déjenme comentar solo qué representan estos términos. Aquí este sí es lo que encontrábamos en la perturbación, es esta cantidad que estaba en la métrica de Friedman-Robertson-Walker cuando perturbaba. Este K representa el modo del campo, en este caso el campo de inflatón, que tenemos del lado izquierdo y el momento del campo. Ahora bien, cuando buscan, esto ya está reportado desde hace unos años, cuando buscan dar solución al problema de origen de estructura, buscan, bueno, encuentran este espectro de potencias o esta función de 2 puntos, en la cual se incorpora este enfoque de gravedad semiclásica con teorías de colapso. ¿Por qué con teorías de colapso? Porque queremos tener una teoría consistente de la mecánica cuántica que no atribuya este proceso de medición, porque algo que no he comentado y que es muy importante es, si yo quisiera trabajar con la teoría cuántica estándar en el periodo de inflación, otra pregunta es, ¿quién fue y midió? Entonces no contamos con respuesta para esas preguntas y queremos que el colapso emerja de algo objetivo. Entonces, es por ello que se incorporan estas teorías y un enfoque de gravedad semiclásica. Los resultados que se han encontrado cuando ellos calculan estas cantidades que corresponden al espectro de potencia, ellos las dividen en 2 casos. ¿Qué casos? Exploran con esta ecuación qué ocurre si lo que colapsa es el campo o qué ocurre si lo que colapsa es el momento. Entonces, exploran esos casos y con este estado calculan la función de 2 puntos para extraer el power spectrum. Y los resultados que encuentran son los siguientes. Bueno, y aquí se busca que se tenga un espectro invariante de escala, claro.
Entonces, ellos encuentran que cuando colapsa el momento del campo, la tasa de colapso, que recordemos nos dice cada cuánto ocurre un colapso, va inversamente proporcional al modo del campo. Cuando suponen que colapsa el momento, el campo, entonces la tasa de colapso va proporcional acá. ¿Ok? Entonces, estos resultados que es lo que yo extraigo de este trabajo, son sumamente relevantes porque nos están relacionando ya dos cantidades, que es cada cuánto ocurre un colapso y qué modo del campo va a colapsar. Lo mismo en este caso. Entonces son dos cantidades relevantes que tenemos en mente. Entonces hasta aquí lo único que hemos visto es cómo están relacionados estos parámetros, pero seguimos sin saber a qué se debe o por qué están aquí más bien, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es decir, es preguntarnos de dónde puede emerger este parámetro lambda y por qué está vinculado así con el modo del campo. Entonces, aquí paso por fin a la pregunta 3 que había planteado, que es si existe un vínculo o si queda la posibilidad de que exista un vínculo entre gravedad y colapso cuántico. Entonces, la respuesta todavía no la sé, pero les voy a enseñar cómo estamos explorando este problema. Entonces, vamos a ver si existe alguna relación entre la tasa de colapso, que nos dice cada cuánto ocurre un colapso, y ciertos escalares de curvatura. ¿Escalares de curvatura de qué? Considerando la cuatrométrica perturbada de Friedman-Robertson-Walker. Entonces, aquí está escrito el elemento de línea y básicamente lo que hacemos es buscar ciertos escalares para esta métrica y promediarlos sobre una hipersuperficie. Bueno, aquí haciendo ciertos cambios podemos reescribir esto que se conoce como el potencial newtoniano. Lo podemos reescribir de esta manera, que es una especie de separar, de estado separable, donde yo puedo tener algo del tipo psi de eta, psi de x. Y aquí epsilon es el parámetro de la perturbación. Entonces, algo importante es que estos escalares los voy a calcular y puedo hacer aproximaciones a distintos órdenes. Entonces, aquí fue la tarea, buscar escalares, aproximarlos hasta segundo orden, que fue hasta donde llegué, porque más adelante ya no creemos que sea tan relevante, y ver qué nos daba. Bueno, pero ¿cómo hacíamos esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, calculo los escalares y calculo el promedio sobre una hipersuperficie en la 3 métrica, es decir, únicamente entre la parte espacial, quitándole el término temporal, ¿no? Bueno, y aquí este B de 3 denota el 3 volumen y H la 3 métrica. No escribí las expresiones tal cual porque son expresiones más que la que encontramos algo, pero algunos de los escalares que calculamos son los que se presento aquí, que es Ricci y variantes de Ricci como Ricci al cuadrado, o combinaciones como Ricci más que yo llame Ricci-Ricci, o sea, hacer combinaciones entre ellos y ver si existe algún vínculo. El escalar de Kretschmann y esto que llamo el escalar de Weyl, que no sé si tenga otro nombre. Y bueno, aquí contándoles un poco, después de mucho buscar, de hacer muchas combinaciones entre ellos y otros más que ya no enuncié aquí, no hay como tal una relación entre los 3 primeros, no hay algo que pueda relacionar de manera directa, salvo el escalar de, esto que llamo escalar de Weyl, que como les repito, no sé si tenga algún nombre, yo le digo así. Entonces, ¿qué es lo que obtengo en este caso? Bueno, pues para empezar, tengo que ir hasta segundo orden, ¿no? Entonces, el efecto ya nos habla de algo que sería muy pequeñito. Después, ¿qué es lo que encuentro? Que está relacionado directamente con K mediante esta ecuación. Y hasta eso, bueno, es hasta segundo orden y la raíz cuadrada de este valor.
como les decía, con cada uno hicimos distintas pruebas, es un estar jugando con estos escalares y ver qué arroja algún dato interesante. Entonces, aquí cuando calculamos este promedio, nos queda directamente relacionado con este K, que K es el modo del campo, pero como ya habíamos, bueno, como ya se tenía en un artículo reportado que les presenté, este K está relacionado con lambda, donde lambda es la tasa de colapso, cada cuánto ocurre un colapso. Entonces, esta cantidad, que es una propiedad del espacio-tiempo, va a estar asociada a el lambda que nos dice cada cuánto ocurre un colapso cuántico. Entonces, despejando K de esta igualdad que se tiene, esta relación, y que finalmente nos daría algo de este estilo. Aquí reescribiendo, por eso anotaba las ecuaciones de gravedad semiclásica, porque aquí entran en juego, que no sé si escribí todo lo que requería para la sustitución que hago aquí. Pero bueno, ¿qué encontramos? Algo que hasta el momento no es un resultado contundente o no es un resultado realmente fuerte, porque algo muy extraño es que se obtienen las relaciones para K a la menos 1. O sea, esto quiere decir que en ese caso sería un resultado para 1 entre lambda o 1 entre K, que corresponde a cuando colapsa el momento, pero como tal no se nos hace tan viable trabajar con el caso en que colapse el momento por otros resultados que hemos obtenido. Si alguno de ustedes recuerda y estuvo cuando presenté el trabajo de inflación eterna, veíamos que no era tan viable dar solución a ese problema usando el operador de colapso de momento, pero es lo que se encontró, ¿no? Y darle interpretación, pues no es algo que ya tengamos o sea, en la mano, pero queremos seguir explorando. Ahora tenemos nuevas ideas para cómo vincularlo con un trabajo reciente de cómo acotar ciertos parámetros de masa en estas teorías y cómo ver si existe un vínculo en ellos, o también ver otros posibles escalares que no consideré aquí, como la curvatura extrínseca, analizar para ellos algunas propiedades. Y pues básicamente es todo lo que hemos encontrado hasta ahora. Bueno, ya me adelanté con las conclusiones. Y pues de mi parte es todo. Me fui muy rápido. Suelo hablar muy rápido. Ups. Pero si tienen preguntas, pues con gusto podemos platicar. Sí. Bueno, muchas gracias, Rox, por tu charla. Y pues sí, no sé si alguien quiera preguntar algo de la gente que anda por aquí. Creo que Pedro tiene la mano levantada. Ah, no, está aplaudiendo. Oye, ¿por qué la parte, digamos, de las perturbaciones escalares nada más? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque sabemos que en caso de las perturbaciones tensoriales, por ejemplo, se ha explorado, no justo esta parte, ¿no? Se ha explorado para dar cuenta de ondas gravitacionales, ¿no? U ondas gravitacionales primordiales. Y sería relevante, solo que no podría usar los resultados en los que me estoy basando, que son, pues es una buena pregunta, creo yo, pero yo estoy trabajando justo con estos resultados que se obtienen para perturbaciones escalares, porque ahí lo que estaban buscando eran estas fluctuaciones, bueno, ver a qué se debían esto que de manera estándar se llaman fluctuaciones cuánticas, ¿no? Y dar solución a ellas a través de perturbaciones escalares. Y todo el trabajo de Cañate, Perl, Sudarsky está basado en un enfoque únicamente con perturbaciones escalares, y estos resultados son válidos únicamente para ese caso. Entonces, si quisiera meterme a perturbaciones, por ejemplo, tensoriales,
tendría que buscar desde cero cómo se relaciona K o si existe un vínculo entre K y lambda. O sea, es un buen ejercicio, sí, pero ya no estaría, o sea, ahora lo que se buscó fue como ver qué se puede hacer con lo que se tiene. Y pues ya vimos hasta dónde llegamos, entonces como siguiente paso, pues podríamos considerar algo de ese estilo, aunque no sé exactamente. Pues un poco también se me ocurrió por mencionaste algo del origen de estructura, ¿no? Lo que a mí no me queda claro en cosmología es como por qué una cosa está relacionada con formación de estructura y otra cosa con ondas gravitacionales o así. Pues supongo que por los resultados que se arrojan, porque por ejemplo, bueno, eso es lo que yo pienso por lo que he leído, no sé si esté bien lo que voy a decir, pero mira, por ejemplo, de manera clásica, como aquí mostraba, el resultado del Power Spectrum es que vaya inversamente proporcional a K, ¿no? Y entonces cuando cuantizan, únicamente quedándote con las perturbaciones escalares, reproducen el mismo resultado. Entonces eso es lo que hace pensar que si yo obtengo por dos caminos el mismo resultado y coincide con las observaciones, entonces pues vamos bien, ¿no? Yo así lo veo. Entonces, por ahí, o sea, seguro si agregas perturbaciones vectoriales o tensoriales, pues ya no recuperas exactamente esta forma. O tal vez podrías, pero no sé exactamente cómo. No, pero ¿y ese Power Spectrum lo relacionan con las observaciones de alguna manera? ¿Es lo que Sí, sí, o sea, hace cuenta que esto lo que hacen es vincularlo con la temperatura del CMB. O sea, no soy experta en cómo se hacen estas mediciones, pero por lo que sé, lo que buscas es cómo cambia la temperatura en distintos puntos. Y estas fluctuaciones de temperatura las vinculan directamente con este espectro. ok. Entonces, más o menos, o sea, así como esbozando, por ahí va. Y es por ello que encaja también con las observaciones, que mucha gente cree que no tiene sentido y meter teorías de colapso, ¿no? Porque dicen, oye, mira, pero ya te dio el resultado, ya, ¿para qué le buscas, no? O sea, y sí, estoy de acuerdo en que encaja bien con las observaciones, pero no hay mucha consistencia, ¿no? Como en la teoría estándar te dicen, ok, bueno, es una fluctuación. Ah, ok, sí, es una fluctuación cuántica, pero ¿cómo se rompe la homogeneidad y la isotropía? O en esta cantidad, si lo haces de manera estándar, se rompe cuando vas y mides, pero ¿quién midió? Y entonces ahí empiezas a caer en preguntas que no puedes responder de manera limpia o de manera precisa. Ok. Fíjate que un poquito con eso también medio se relaciona con una pregunta que se me había ocurrido en tu plática, pero que tiene que ver con la parte de las teorías de colapso y esto. Nomás, o sea, la pregunta es como a ver si sabes si hay trabajo o qué postura tienen ustedes como de ¿qué pasaría si hicieran como la estadística de esta teoría? O sea, no sé, como que se me ocurre un contexto en el que la cuántica funciona por la estadística cuántica, digamos. Ok. Una distribución de Fermi-Dirac o algo Ok. así, y eso influye en algún experimento. ¿Qué pasaría con esta teoría? Hay gente que ya se ha dedicado a hacer estadística cuántica de teorías de colapso. Uno de ellos, si no me equivoco, es Roderick Tumulka. Él trabaja mucho en la parte estadística y tiene algunos desarrollos ya que reproducen. O sea, él tiene su propia teoría de colapso. Aquí la teoría de colapso que yo escribí es la teoría de Pearl, que está aquí. Pero hay varias variantes, ¿no? Que realmente todas caen en la misma línea, pero la teoría de Tumulka es una teoría que ha sido o que ha generado líneas hacia teorías de colapso en la parte de estadística y tiene resultados que se reproducen en cuanto a distribuciones, pero no las conozco con detalle, pero sí sé que hay trabajos en eso. Y es muy interesante porque estarías aterrizando, estarías como en un límite de algo que conoces y sería algo bueno para probar estas teorías.
Sí, yo creo. Sí, o sea, Roderick Tumulka o sea, él está muy metido en la parte de estadística. Él, de hecho, hizo un tiempo, si no me equivoco, Bohmian Mechanics, que es una teoría de variables ocultas. Entonces estuvo trabajando ahí, pero después se fue a hacer su propia teoría de colapso y a probarla en cuestiones de estadística. No, es Y que su trabajo es muy, muy interesante. De hecho, te puedo pasar algunos papers si quieres, a donde da un mini curso de estadística con teoría de colapso y creo que, deja ver si todavía está disponible en su página. Sí, está muy interesante. es que de alguna manera hay algo que yo nunca he entendido, que es que cómo concilian el colapso, digamos, en mecánica cuántica estándar y hacer estadística. O sea, como que a la hora que uno hace estadística cuántica, yo siento que no hay colapso, o no sé, así medio lo entiendo ingenuamente. ¿Por qué? Porque pues tú simplemente usas no sé, el Las espectro distribuciones, de ¿no? energía que te da la ecuación de Schrödinger, ajá, y haces estadística de eso y ya, ¿no? O sea, el resultado correcto de la cuántica es que te da el espectro de energía, es que tú así pones. Es que si te das cuenta caes en el mismo problema de no saber cuándo usar una descripción o la otra, que es una ambigüedad de Copenhague. Entonces, por eso ahí no queda, se lleva el mismo problema a las áreas donde se aplica. No, Porque, pero ¿en dónde hubo un colapso ahí? No sé, o sea, si yo modelo. no, o sea, lo mismo, pero si tú supieras a priori cuándo vas a tener un colapso y cuándo no, y si tú ves que en la parte de estadística no tienes un colapso, ya es algo que deberías conocer desde la parte de cuántica, ¿no? O sea, como que algo que te dijera, bueno, es de esperar que cuando vayas y lo apliques a ciertas distribuciones, no tienes por qué esperar un colapso. Es algo que ya deberías llevarte desde ahí. O sea, no digo que o sea, lo que dices tiene sentido, ¿no? Porque no es como que vayas y hagas bueno, salvo cuando, sí, de hecho sí hay una parte donde usas colapso ahora que pienso, cuando tienes la matriz de densidad, por ejemplo, y quieres calcular el promedio, por ejemplo, perdón, el valor de expectación, tú sabes que cuando vas y colapsas, tienes una regla con el operador de densidad. No sé si te acuerdas, que es como ensandwicharlo en la matriz de densidad. Ese sería un caso que se me ocurre, pero no es como que yo lo he aplicado. O sea, cuando tienes, por ejemplo, algo del tipo RO y tu observable en el corchetito. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero ahí caes otra vez en algo que se llaman, bueno, que ahora no hablé, pero algo que son como depende de si tienes una mezcla, primero si es algo puro o es algo mixto, ¿no? Y luego depende de la mezcla también. O sea, pero ya no estoy tan segura de que no, de esto que decías del colapso. O sea, yo creo que sí puede haber, pero exacto, no sabemos cuándo sí ocurre y cuándo no. Ok. O sea, Bueno, o sea, ahorita con tu plática también esto me llevó a pensar que a lo mejor ahí hay algo que ver, ¿no? En cuándo se vuelve ay, clásica la cuántica, o no sé. Okay. Sí, pero eso es una muy buena pregunta que, como te decía, Roderick Tumulka ha intentado buscar por ahí, ¿no? Porque es una manera de aterrizarlo a algo que conoces. Aquí como que estamos un poco tal vez en el aire porque son dos cosas de las que no sabemos mucho, que es este vínculo y estas teorías en cómo trabajan. Entonces, una manera de aterrizarla, pues sí es así como tú dices, ¿no? Llevándola a la parte de estadística o llevarla también, hay gente que ha intentado aterrizarla en física de partículas, que ahí no sé mucho cómo lo hacen, ¿no? Pero sí buscar a cosas que más o menos son conocidas. Ok. Bueno, ya. ¿Alguien más No, pregunta? está bien. No sé si tengas más preguntas. No, gracias, gracias. Todo súper bien. Bien, sí, no sé si alguien más, digo, yo ya estuve de preguntón ahí en medio de la charla, pero Sí, está súper bien. Sí, si tienen más preguntas de lo que sea. Con gusto.
Sí, bueno, a lo mejor en la parte de la conclusión, como para que a la gente le quede un poquito más claro, no sé si nos podrías contar un poquito de como el impacto, aunque sea negativo, que tenía la presencia del operador de momentos en el escenario Sí. inflacionario. Sí, cuando tú tienes esta regla de evolución y lo que colapsa aquí es el momento, cuando tratan de dar solución al problema de origen de estructura, se tiene, no, está atrás, se tiene este resultado. Calculas el Power Spectrum y te queda que para que el espectro sea invariante de escala debe llevar esta forma. Entonces, esto conlleva a que el parámetro de colapso, que es cada cuánto ocurre un colapso, vaya inversamente proporcional acá, donde K es el modo del campo. Entonces, en lo que fue la tesis de maestría, lo que hicimos fue mostrar, bueno, tratar de dar solución al problema de inflación eterna. Entonces, para este problema tomamos estos dos resultados y veíamos que en el caso en que ya existe un trabajo reportado diciendo que lo que colapsa es este operador, pero veíamos que por el principio de Heisenberg se podía llegar a ciertas contradicciones. O sea, más o menos platicando, ¿no? Eso es todo otro trabajo y sería muy largo meterme en todos los detalles, pero esto podría llevar a contradicciones por ahí. Entonces, por ello es que no nos guiamos por este resultado y lo que hicimos fue trabajar con el hecho de que lo que colapsa es el campo mismo. Entonces, si colapsa el campo mismo, el espectro, para que sea invariante de escala, debe llevar esta forma. Y, bueno, con lambda 0. Y entonces el resultado que se obtiene es que el parámetro lambda vaya proporcional al momento del campo. Eso quiere decir que cada cuánto ocurre un colapso está relacionado con qué modo del campo tengo. En el periodo de inflación lo que se suele pensar es que se trabaja, como les conté al principio, con el modo 0 del campo. Entonces, si vamos a trabajar con el modo 0 del campo, pues no habría colapso. Y ese fue uno de los argumentos que dimos, pero dimos más, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, cuando les presenté fue solo y después agregamos otros argumentos por los que no podría ocurrir colapso, ¿no? Para ser más fuerte, porque aquí todavía no se veía tampoco tan fuerte el resultado. Entonces agregamos otras cosas y todavía estamos por agregar una más, ¿no? Pero pues más o menos esa era la idea. Entonces, este es el resultado que nosotros consideramos viable, pero cuando buscamos este vínculo, bueno, y también porque aquí de manera natural no se ve problemático, ¿no? Trabajar, por ejemplo, el modo 0. Sí. O sea, sería como colapso infinito, ¿qué me dice, no? O sea, desde ahí es un poco extraño, siento yo. Y cuando vamos a hacer este análisis, lo que se encuentra es la ecuación, es que no veo. En la ecuación número 38, 37, tenemos cómo se relaciona el promedio del escalar de Weyl, pero con K cuadrado. Entonces, al desarrollar, encontramos que la relación queda dada en términos de 1 sobre K. Y también se ve un poco problemático, ¿no? Porque, ¿qué me habla? Y es importante porque inflación se trabaja con el modo 0, entonces sí es algo que se ve problemático de inicio y que yo no sabría cómo atacarlo, al menos. Pero creemos que hay muchas más posibilidades que no estamos contemplando aquí. O sea, como les decía, esto es apenas como la primera pisada para todo lo que sigue. De hecho, parte del proyecto es buscar si existe o si es viable una teoría que incorpore colapso y gravedad, ¿no? Va por ahí, más o menos la línea de este trabajo. Pues sí, eso sería todo. Y si tienen preguntas, igual, no exactamente. O sea, yo sé que son muchos temas condensados aquí y es que yo hablo muy rápido, pero si tienen dudas de alguna parte específica, pues también lo podemos abordar, no importa.
o si no, pues también. Yo no sé si alguien más tenga. Parece que no. No, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues tiene que ver más con la parte de la materia, el tensor de energía de momentos, y cómo, si conoces o si has visto cómo se manifiestan o cómo se presentan las funciones escalares de las perturbaciones en el tensor de energía de momentos. Quiero decir, si sabes si se manifiestan en el flujo de energía o en los esfuerzos anisotrópicos, o seguramente se presentan en la densidad de energía, me imagino, pero no sé, ¿has visto algo al respecto? ¿De qué manera Pues, se presentan las funciones estas de las perturbaciones? sí, recuerdo que en algún momento lo estuve leyendo y aquí te voy a decir lo que recuerdo, pero no estoy segura. Me parece que se relaciona con la densidad. No sé si esto tenga sentido, pero como que las perturbaciones, y esto sí, o sea, es un resultado más o menos común que es otra cosa que yo no recuerde bien, pero que seguro si te vas a un libro como Weinberg, ahí encuentras la relación explícita, pero me parece que lo vinculan con las las fluctuaciones, bueno, los cambios en la densidad, como de un fluido perfecto. O sea, es lo que he visto. Cuando lo modelan como un fluido perfecto, no he visto casos más generales. No sé si por ahí vaya. Sí, 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 o sea, yo pensaba que el tensor de energía de aumento ya no era el de un fluido perfecto, sino que tenía componentes fuera de la diagonal. lo Entonces yo, perturban y queda como, ajá, o sea, parten de un fluido perfecto, pero sí llegan a algo que, según yo, no es exactamente un fluido perfecto. ya, eso, bueno, eso sería importante o te podría ser de utilidad ver de qué manera se presentan las funciones de la perturbación en el tensor de energía de aumento, porque así podrías saber más o menos de qué manera se presentan en los escalares de curvatura. Sí, Por, sí, es un buen punto. por ejemplo, la traza del, uno de los escalares que ponía, si no me equivoco, era el escalar de Ricci, ¿cierto? Sí, Entonces ahí estaría completamente determinado por la densidad de energía y la presión. Entonces no sé si de alguna manera ves que no se presentan las perturbaciones en la densidad de energía y en la presión. O sea, ahí podrías anticipar que en el escalar de Ricci no se presentan las perturbaciones. Y pues bueno, de sí. esos tres escalares, de esos cuatro escalares, los primeros tres son los que estarían asociados al tensor energía-momentos. El último, en principio, sería asociado únicamente a, o sea, a la geometría. Geometría, ¿no? Ujú. Sí. Sí, es un muy buen punto, ¿no? Porque lo que me estás diciendo básicamente es, ahórrate las cuentas, busca una relación entre qué escalares te esperas que den contribución a partir de las fluctuaciones en el tensor de energía-momento y siéntate a calcular solo los que te den como, que te parezcan viables, ¿no? Más o menos, sí, ¿no? Sí, bueno, nada más que... Sí, sí, es un buen punto. va, gracias. Gracias. No, Oye, gracias de a ti. hecho, ahora se me ocurrió una Sí. pregunta, ahorita que estás en Ujú. esta diapositiva justo. ¿No pasa que en cosmología estándar, en el caso plano, el baile es cero? O sea, que esto tenga que ver exclusivamente con las perturbaciones que rompieron la simmetría. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, si yo quito la perturbación, se mueren todos. Se muere este. Sí, de acuerdo. Entonces es el único que, o sea, por eso con lo que calculo es con la métrica perturbada. Porque sin la perturbación se me va, o sea, como bien mencionas, eso es cero. Esta pareciera como que hasta tuviera simetría esférica o algo así, la 31, no estoy seguro. 31. Bueno, Eh, sí, aquí lo que hice más que nada, bueno, 31. Bueno, es Friedman Robertson Walker, o sea, lo que estás haciendo es tomar un universo, no es, o sea, no es simetría esférica, es caso plano, que es, o sea, corresponde a perturbar esta métrica que puse al inicio, pero solo me quedo con las perturbaciones escalares, o sea, es la misma. Es esta métrica, la que está en 4. Es el caso plano, pero lo que tengo acá es un factor conforme, por eso tiene esta forma.
Y lo que hago es tomar esta métrica, perturbar, y en teoría cuando perturbas, tienes perturbaciones escalares, vectoriales, tensoriales. En este caso, lo que hacemos es ignorar tensoriales, vectoriales, y únicamente nos quedamos con perturbación, bueno, nos quedamos con perturbaciones escalares. Ignoramos lo demás, y esta perturbación escalar y esta es la métrica escaso plano, Friedman-Robertson-Walker, pero con perturbaciones escalares. O sea, es lo que tienes acá. No estoy tomando el caso de... Sí se podría, ¿no? Sabemos que otra posible opción es tomar el caso esférico, que sería K igual a 1. Pero acá estoy tomando K igual a K en el sentido de una forma general de las métricas de Friedman-Robertson-Walker, no del K del que hemos estado hablando. Sí, sí. Okay. Entonces, pero aquí es caso plano, pero con perturbaciones escalares. Sí, vale. Gracias. Bueno. Sí, creo que ahora sí ya nadie más tiene preguntas. O no sé. Sí, creo que ya nadie dice nada. No, ya. Entonces, ya es mucho colapso por hoy. Ya colapsamos todos. Ya colapsé, ya hice colapsar este estado. Este seminario ha colapsado. Sí, pues muchas gracias, Rox, por tu plática. La verdad estuvo muy interesante. Pues gracias a todos por su participación. Pues entonces le damos fin. La colapsamos. Colapsa esto. La transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Rox. Chao. Ay, ¿cómo sale? Digo,